Hablemos de sarampión, una enfermedad que para muchos sonaba a cosa del pasado, ¿no? Como un fantasma que la ciencia ya había espantado. Pero bueno, en 2025 ese fantasma regresó, y con todo. Y esta es la historia de cómo una crisis que era totalmente prevenible, pues se apoderó de las Américas. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Estamos hablando del regreso de un enemigo que de verdad creíamos vencido. El resurgimiento del sarampión no es solo una cifra más en las estadísticas de salud, es una llamada de atención, una alerta roja sobre qué tan frágiles pueden ser nuestros avances. 31 veces. A ver, que se entienda bien este número. Ese fue el aumento de casos de sarampión en las Américas, si comparamos 2024 con 2025. Un crecimiento, o sea, exponencial, que agarró a los sistemas de salud completamente por sorpresa. Y si el 31 veces suena un poco abstracto, aquí están los números crudos, los que de verdad impactan. Pasamos de unos 300 y pico de casos a más de 11.300 en un solo año. La velocidad y la escala de esto son, francamente, para prender todas las alarmas. Ok, entonces, vamos a hacer un poco de zoom. ¿Dónde exactamente explotó esta crisis? ¿Y a quiénes les pegó más fuerte? Como podemos ver en este mapa, esto no fue un problema aislado de un solo país, para nada. Esas zonas en amarillo nos muestran cómo el virus se regó por todo el continente, o sea, desde Canadá hasta el sur, demostrando que fue una crisis regional en toda regla. Y si el mapa nos mostraba el dónde, esta gráfica nos enseña el cuán rápido fue todo. Cada una de estas barritas es una semana. Fíjense cómo los casos empiezan a subir, a subir, a subir, hasta alcanzar un pico altísimo en la semana 18. Esto lo que refleja son brotes que estaban ocurriendo al mismo tiempo en muchos países. Ahora, el epicentro, el ojo del huracán, estuvo bien claro en Norteamérica. Canadá, México y Estados Unidos se llevaron la peor parte con miles y miles de casos que, por supuesto, pusieron una presión tremenda sobre sus hospitales y centros de salud. Y aunque el problema fue regional, hay que poner la lupa sobre México, porque la situación ahí fue especialmente grave. No solo por la cantidad de contagios, sino por algo mucho más trágico: 19 muertes confirmadas. Esto nos recuerda que el sarampión no es un juego. Esta cita nos da una pista clave del origen. Por ejemplo, el brote tan grande que hubo en Chihuahua, México, se pudo rastrear directamente a comunidades en Texas que tenían muy pocas personas vacunadas. Esto es la prueba de que los virus no necesitan pasaporte y que la salud de un país depende también de la de sus vecinos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una enfermedad que podemos prevenir con una vacuna regrese de esta forma? Pues la respuesta está en cómo es el virus y en los huecos que dejamos en nuestras propias defensas. Primero, lo primero, hay que conocer al enemigo. El sarampión es un tipo de morbivirus. Su característica principal es que es increíblemente contagioso y además viaja por el aire. Lo interesante es que solo afecta a los humanos, lo que significa que en teoría, si todos nos vacunáramos, podríamos borrarlo del mapa para siempre. Para que nos demos una idea de qué tan contagioso es, los científicos usan un número llamado R0 o R0. Nos dice a cuántas personas puede contagiar una sola persona enferma. Para el sarampión, ese número es altísimo, entre 12 y 18. Y para poner ese número en perspectiva, que es lo realmente clave aquí, pensemos en las primeras variantes de COVID-19. Su R0 era de más o menos 2.5. El del sarampión es muchísimo mayor. Es de hecho uno de los virus más transmisibles que conocemos. Por eso, para frenarlo, se necesita que muchísima gente esté inmunizada. Y aquí es donde todo conecta. El virus es súper contagioso. ¿Y qué se encontró al analizar los casos? El dato es clarísimo y contundente. Un 71% de todas las personas que se enfermaron en la región no estaban vacunadas. La evidencia habla por sí sola. Ahora, si hacemos zoom en México, la conexión es todavía más dramática. Más de 9 de cada 10 personas que se contagiaron no tenían registro de haberse vacunado. Esto demuestra que la crisis no fue porque la vacuna fallara, sino por la consecuencia de no usarla. Y esto ayuda a explicar parte del problema. A la izquierda vemos la cobertura de la primera dosis de la vacuna, a la derecha la de la segunda. Fíjense cómo en muchos países la cobertura de la segunda dosis, que es importantísima, baja un montón. Esa brecha, ese hueco en la protección, es como dejarle la puerta abierta de par en par a un virus como este. A ver,
Es importantísimo acabar con esa idea de que el sarampión es solo una enfermedad de niños con unas cuantas ronchitas. Para nada. Las consecuencias pueden ser muy graves y a veces hasta mortales. Se calcula que casi 1 de cada 3 casos de sarampión termina con complicaciones. Y van desde infecciones de oído o diarrea fuerte hasta neumonía, que es la principal causa de muerte de niños pequeños. Y en casos más raros, pero terribles, puede provocar inflamación del cerebro o incluso una enfermedad cerebral fatal que aparece años después. Y claro, el riesgo no es el mismo para todos. Como muestra la tabla, los más vulnerables son los niños menores de 5 años, los adultos, las mujeres embarazadas y la gente con las defensas bajas. Para ellos, las consecuencias, incluyendo hospitalizaciones y muerte, son mucho peores. 18 veces. Este dato es terrible, pero ilustra perfectamente el punto. Durante el brote de Chihuahua, la tasa de mortalidad en las poblaciones indígenas fue 18 veces más alta que en el resto de la gente. Es un número devastador que nos enseña cómo estas crisis siempre golpean más fuerte a las comunidades más vulnerables. Bueno, frente a una crisis de esta magnitud, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pasemos a ver cómo respondieron las autoridades de salud pública para tratar de controlar el brote y contraatacar. La estrategia oficial, la que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, se basa en 3 pilares, 3 pasos muy claros. Primero, vacunar. Hacer campañas masivas para cerrar esos huecos de inmunidad. Segundo, fortalecer la vigilancia, o sea, buscar casos hasta debajo de las piedras. Y tercero, actuar rápido, contener los brotes en menos de 72 horas. Y para que esto no se quede solo en teoría, aquí hay un ejemplo muy concreto. En diciembre de 2025, con los casos subiendo, el estado de Chiapas en México tomó una decisión drástica. Suspendió todos los eventos masivos, fiestas, deportes, todo. Una medida súper difícil, sin duda, pero necesaria para cortar las cadenas de contagio. Y con esto llegamos al final de este análisis. La crisis de 2025 nos deja una pregunta de fondo, una reflexión muy importante. Porque la herramienta para prevenir esto la tenemos, la vacuna existe y sabemos que funciona. La verdadera pregunta es sobre nuestra responsabilidad como sociedad, sobre nuestras prioridades y sobre qué vamos a necesitar hacer para que este fantasma del sarampión no vuelva para quedarse. Hola, gracias por ver Aprende IA con IDEA. Espera nuestro próximo video. Seguro te va a ayudar. No te olvides de suscribirte y regalarnos un me gusta. Ojalá puedas compartir nuestro contenido en tus redes sociales. Saludos y hasta la próxima.